presentando también a quienes los verdaderos protagonistas, los y las verdaderos protagonistas que van a estar en este encuentro. Va a estar Juan Brands, que es doctor en comunicación, investigador del CONICET, docente de la Universidad Nacional de La Plata, autor del libro Machos de Verdad, y digamos, una persona que es referente en la temática. Georgina Estico, que es ingeniera en informática, magíster en relaciones internacionales, cofundadora y directora de Grow, Género y Trabajo, que también aborda, digamos, esta temática en conjunto con otras que tienen que ver, digamos, con género. Eduardo Otero, antropólogo, director de investigaciones de Nodos y justamente uno de los coautores del informe Tacleando la homofobia, que está disponible en nuestra página web y también en la de Ciervos Pampa. Y también está Cayo Varela, que es presidente de Ciervos Pampa, que es el primer equipo de rugby de diversidad sexual en Latinoamérica, y con quienes de manera conjunta se realizó esta investigación. La verdad es que el deporte es un espacio fantástico, ¿no? Es un espacio de recreación, es un espacio de juego, pero que también se ponen en juego muchas de nuestras identidades. Este tema del ser masculino, ¿no? de lo femenino, hasta, digamos, entre comillas, de las clases sociales, edades, muchos aspectos que nos hacen como personas. Y que algunas de esas identidades dentro de lo que es el entramado de las relaciones se van generando normas que no están escritas, que parece que son invisibles, pero que tienen, digamos, un gran peso a la hora de sentirse que son partes, ¿sí? O no de ese lugar. Entonces esto que en principio parece que es tan bueno, en algunos puntos, o si no hay algunas reglas claras, pareciera que no es tan así. La idea, y ahora sí, ya antes de darles las palabras, es que va a ir presentando cada uno de los expositores y al final se deja, digamos, un espacio para preguntas. Así que, Juan, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias, Virginia. Agradezco la invitación, agradezco el encuentro, a Nodos, a todos Ciervos, al amigo Cayo. Te agradezco, Cayo, por las charlas. Siempre saludo ahí a Juani Veleda, acá vecino. Bueno, agradezco la presentación también, lo de especialista y demás. Bueno, yo voy a compartir 2 o 3 puntos que me parece que el contexto de enunciación está condicionado, por supuesto, por otro tipo de encuentros que hemos participado hace muy poco, sobre todo uno en la urba, del cual, por suerte, y estuvo muy bien que me generaron otro tipo de preguntas y otro tipo de respuestas también. Así que voy con algo de eso. La compartimos con Nacho Lara a esa charla, y bueno, es un orgullo, repito, encontrarnos en este proyecto que forma parte, creo yo, es un orgullo para mí, ¿no? Compartir con ustedes. Forma parte de una oleada emancipatoria macro, ¿no? Que comandan las compañeras y compañeros desde hace tantas décadas, y desde las calles y desde espacios públicos y privados. Acá tenemos un problema político, teórico y bien mundano, del cual seguramente les compañeros van a profundizar a través de la explicación del relevamiento y reflexiones en función del relevamiento que se trabajó, que se hizo, se concretó, que son las múltiples exclusiones, ¿no? Y el relevamiento pone foco en las fobias, a lo que entendemos, conceptualizamos y por lo que trabajamos, ni más ni menos
que la fobia o las fobias a la diversidad o a las diversidades. Digo que es un problema teórico porque cuando me tocó explorar cómo se modelaba la masculinidad dominante, la denominada masculinidad dominante, en un espacio pensado por y para varones de clases dominantes, tuve que hacer el esfuerzo analítico, revisando teoría, discusiones y diversas voces, entre otras cosas y cuestiones, para no caer en la simplificación que a veces se utiliza para neutralizar el laburo que hacemos desde el campo científico, el campo político, cultural, etcétera, etcétera. Enseguida se suele decir, abro comillas, ¿no? En el rugby no son todos iguales. Cuando sucede, por ejemplo, lo de Fernando Báez Sosa, entre muchos fenómenos, ¿no? O acontecimientos. A lo que contestamos que por supuesto que lo sabemos y que trabajamos desarmando un sistema de creencias, símbolos, representaciones e imágenes para justamente volver inteligible y por lo tanto posible de ser transformadas relaciones de personas de carne y hueso que comparten núcleos representativos, de sentidos y significados en torno a miradas del mundo y al hacer en el mundo, ¿no? Y ahí está la clave, creo. No caemos en estereotipar, pero sí explicamos que hay irregularidades que atraviesan a los varones que participan en el campo del rugby en Argentina. Y esto lo sabemos porque hicimos una genealogía del campo del rugby en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Nos falta, por supuesto, porque desarmamos ese sistema de creencias, de posiciones y disposiciones en y ante el mundo, y entonces analizamos que el problema de ciertas violencias vinculadas, por ejemplo, a una serie de ritualidades, es grave, es profundo el problema, y obtura la posibilidad, por ahora, de pensar el rugby libre de violencias, un rugby plural y un rugby democrático. Todo está excelentemente desarrollado en el relevamiento. Entonces, dicho esto, me llama la atención que ante los esfuerzos de reparar y equiparar condiciones vinculadas a los géneros, a las masculinidades, a las diversidades, emergen ideas como, abro comillas, ¿no? Lo ideal sería que Ciervos Pampa compitiera con el resto de los equipos y no tuviera que jugar en el torneo que juega, que es el empresarial, si no me equivoco, después me corregirán. Estoy repitiendo palabras que habitualmente escucho, ¿no? Y digo, claro, esto forma parte de ciertas resistencias más o menos conscientes que no hacen otra cosa que socavar una lucha por, ni más ni menos, el acceso y la permanencia a un espacio libre de violencias. Por un lado es un enunciado que circula con fuerza y que en apariencia sostendría una idea de que nadie está en contra de la discriminación por razones de género, como primera medida. Pero por el otro nos muestra, dado los procesos de institucionalización, que no mucho cambia, por no decir, por decir que muy poco o casi nada. Y que la experiencia de Ciervos Pampa pone de manera creativa el problema de una institución, lo analiza, lo discute y entra a la cancha literalmente a jugarlo. Y no comprender la disrupción y el acento reflexivo de Ciervos y la emergencia de una práctica diversa es mirar la experiencia de Ciervos con las mismas lentes que miran quienes dominan, ¿no? Es decir, las lentes heteronormativas, machistas, homo, transfóbicas y demás fobias. Entonces el problema continúa y lo sabemos bien. Pero también sabemos que los procesos son lentos, pero que cada signo de reparación significa que no hay vuelta atrás y eso es positivo. Ciervos rompe también con la idea muy común que circula entre nosotros y a veces sin darnos cuenta que reproducimos este tipo de ideas con las mejores intenciones, que es la idea de que, abro comillas, en el deporte no hay perspectiva de género. Y lo sabemos, claro, que siempre hay perspectiva de género. Estoy diciendo una obviedad, pero en tendencia esa forma de pensar, mirar y actuar desde un enfoque que incorpora el género como posibilidad de vincularse, casi siempre tiene que ver con una dirección conservadora, bastante reaccionaria, desde cuya perspectiva se organizan y se practican múltiples exclusiones, repito.
Y bueno, y sabemos que siempre, siempre en el deporte, en los clubes, en el rugby, se organizan los espacios y las prácticas desde una perspectiva de género que puede ser dinámica en algún otro sentido, vinculado a la integración de nuevos discursos, por decirlo de alguna manera, o nuevas prácticas, o prácticas y discursos emergentes, pero que en tendencia sostiene el orden normativo del que hablaba Virginia, que indica la forma de cómo, abro comillas, ser varón o cómo ser mujer en el campo, delimitando siempre y por supuesto digo, por lo que analicé y analizamos, el lugar para lo otro, con comillas o sin comillas, como prefieran. Y por último, no sé cómo estoy, pero ya termino. También en la charla que compartimos con Nacho, y desde hace bastante tiempo, insistimos, algunos, en organizar un buen trabajo de construcción histórica del rugby en clave sociocultural, con eje central en la recuperación de las experiencias diversas, que a lo largo de la historia de los clubes han sido negadas, ocultadas, silenciadas, excluidas, autoexcluidas, de acuerdo a diferentes trayectorias y experiencias, etcétera, etcétera. Esto nos permitiría recuperar voces, cuerpos, relatos, para volver a forjar otro tipo de tradiciones, teniendo en cuenta que las tradiciones en el rugby fueron escritas por los propios actores principales y cuya narrativa se centró y se centra en el ordenamiento exclusivo alrededor de una imagen de un varón hétero, ¿no? Este es un doble juego y un doble desafío. Continuar con la valiosa, creativa e inspiradora para todos nosotros militancia de siervos, pero sincrónicamente reconstruir la historia de la diversidad en el rugby argentino. Yo creo que sería un hito de altísimo grado de democratización y pluralidad que el campo lo necesita de manera urgente. Agradezco por la escucha, espero no haberme pasado con el tiempo y continúo escuchando a los compañeros. Gracias. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Georgina, bueno, Juan hablaba y hacía foco en temas de rugby, y ahora, bueno, queremos escucharte, que vos también tenés experiencia, cómo se da en otros espacios del deporte. Dale, perfecto. Y con esto les hago como un marco, ¿no? Lo que yo vengo a contar es un poco el resultado de distintas como conversaciones y investigaciones que estuvimos haciendo desde Grow, pero que tienen que ver como nosotros tomamos los Juegos Olímpicos como objeto de estudio para entender qué pasó en un espacio como los Juegos Olímpicos, reconocido como un espacio internacional, como una medida o una forma de decir, bueno, a ver, en esta historicidad, cómo fue esa participación en particular de las mujeres y de otras identidades, ¿no? Entonces, nosotros hemos separado este campo histórico, que me parece interesante porque creo que ayuda también a pensar ahora las diversidades en este espacio y qué es lo que está pasando hoy, en tres momentos, ¿no? Un momento que lo llamamos como el momento del Club de los Varones, que va entre principios del siglo de 1900 hasta 1936, donde decimos, esta configuración del deporte que era exclusivamente un espacio de varones y de varones etéreos, como dice Juan, es decir, ni en esa época creo que ni se planteaba, era el default, ¿no? Distinto a los juegos por ahí del principios de la época griega, pero en 1896, cuando empiezan los Juegos Olímpicos modernos, empieza este club donde las mujeres tienen que pedir permiso para participar, ¿no? Y donde esta lucha que pasa durante todo este primer periodo, lo interesante es, las mujeres no pedían permiso para participar dentro de los mismos eventos que estaban los varones, sino que era como un espacio paralelo, ¿no? Es decir, ni siquiera se podía discutir el espacio mixto, ni estaba la idea del espacio mixto, era como, por favor, darnos un lugar. Y hay un montón de situaciones que se han invisibilizado a lo largo de la historia que permitieron justamente ese acceso, que tienen que ver con boicots de delegaciones de mujeres que dijeron, por ejemplo, las inglesas entre 1920 y 1930, que no fueron a los Juegos a participar porque los comités olímpicos no cumplían con las reglas y con las promesas de los eventos que decían que iban a tener, ¿no? O algo que también es muy poco conocido, que tiene que ver con Juegos Olímpicos paralelos, que se hacían para poder demostrar que las mujeres podían participar en más eventos que aquellos que los Juegos Olímpicos
oficiales habilitados, ¿no? Entonces, cuando un espacio que se niega es un espacio que se abre en otro lugar para poder demostrar no solamente que se puede, sino que aparte que se puede, que en realidad en el deporte también es muy interesante, sino que hay otros que le interesa verlo, ¿no? Porque parece que no tiene que ver solamente con el derecho de ejercer el deporte, sino también acá lo que está en juego en general tiene que ver con el interés de la sociedad de ver ese deporte que se establece. Luego viene toda una etapa, lo que nosotros llamamos una segunda etapa, donde esta discusión está ya más plantada, donde ya se demuestra que era un interés, donde el Comité Olímpico tiene que poder dice de alguna manera, siempre está este discurso reaccionario que el deporte no es para mujeres, que no le hace bien al cuerpo de las mujeres, que las mujeres no se pueden reproducir correctamente si practican este deporte, pero bueno, entre el 48 y el 72 ya no está esta discusión, sino que la discusión está más en qué tan mujer es aquella que ejerce deporte, ¿no? Y cómo demostramos que estas mujeres que practican el deporte, sea el deporte que sea, es femenina. Y empiezan distintas pruebas. Y hasta acá también me parece importante entender, y hago el primer nexo con el tema del rugby, que este deporte se piensa siempre en actividades que son individuales, ¿no? No hay actividades grupales habilitadas para las mujeres para ejercer el deporte. La primera actividad grupal que se habilita es el vóley, y es alrededor de 1964, es decir, hasta el 64 las mujeres no teníamos habilitadas ningún ejercicio de deporte femenino, de deporte grupal. Con lo cual, por más eventos que se abrieran o que se pusieran a disposición, nuevos espacios que se generaban, eran espacios que pueden ser ocupados siempre por pocas mujeres, porque lo que hace el grueso de los atletas que puedan ejercer tienen que ver con encuentros más grupales, ¿no? Entonces también pensar por qué el vóley y por qué no otro deporte. Es decir, qué tan dentro de lo masculizado que son todos los deportes, cuáles son aquellos que están habilitados para que las mujeres puedan o no puedan participar. Esto llega, nosotros lo extendemos hasta la década del 70 y nos parece que en la década del 70 hay un quiebre porque la agenda en relación a los derechos de las mujeres y es decir, en todo sentido, y los estereotipos y las violencias, que en el 79 cobran como un vuelco mucho más grande porque la ONU pone el Día Internacional de las Mujeres, porque se produce la CEDAW, porque empiezan las plataformas de Beijing, porque empiezan como todo un discurso internacional, una agenda que se empieza a colar también dentro del Comité Olímpico, donde ya se dice que el deporte no puede estar discriminando por género, donde las cartas olímpicas tienen que ser modificadas, y de a poco se produce como una aceleración de estas habilitaciones, que son habilitaciones. Hay alguien que nos habilita a jugar o a participar. Todavía ese 50 y 50 nos alcanza, iban a ser los juegos de este año los que se esperaba, que lo que podría decir, pongo entre comillas, mundo adulto, porque hay deportes que se ejercen dentro de los Juegos Olímpicos que no son ejercidos por adultos, no son jugados por adultos como las gimnasias, así que este es otro debate. Podría haberse llegado a ser los primeros Juegos Olímpicos modernos que tengan real igualdad, ¿no? Sin contar los Juegos de la Juventud. Pero acá decir, a ver, cuando Virginia preguntaba qué pasa con otros deportes y con otros deportes grupales, digo, el rugby ha sido los últimos deportes grupales a ser habilitados para que las mujeres lo jueguen en estos espacios, ha sido en el 2016, ¿no? Entonces, ¿qué pasa atrás de esto? Y tiene que ver, digo, unirlo en esta idea de lo masculino que es un determinado deporte y qué tan habilitado está ese juego, y a cuántas mujeres les interesa, entre comillas, o no jugarlo, ¿no? Porque siempre eso es lo que se pone en juego. Pero aparte, lo que me parece interesante es hacer como este paralelismo, como en general otras diversidades han tenido que hacer la misma lucha y el mismo camino que han hecho las mujeres para poder tener estos espacios, ¿no? Un espacio que está totalmente ocupado, nos tenemos que generar otros, es decir, tenemos que jugar otros campeonatos, tenemos que armar otras ligas, porque en las ligas que están y las que son las oficiales no están ese lugar dado, ¿no? Y en el no está ese lugar dado, creo que también, y parte de lo que lleva a esta investigación, que a mí me resulta sumamente interesante, tiene que ver también no solamente con la falta del espacio, sino también con la multiplicidad de violencias que se viven adentro de ese espacio, ¿no? Entre los compañeros, entre los entrenadores y los alumnos, entre digamos, el conjunto social, es decir, si sos niño o niña, lo que pasa con los padres y las madres que llevan a estos chicos a practicar estos deportes, que son múltiples violencias totalmente naturalizadas, que perjudican obviamente en los niños y las niñas en la construcción de sus identidades y después muchas veces en ese sostenimiento de este espacio que excluye,
pero que también me parece que abre otra pregunta, que es hasta qué punto también esto impacta en la vida después de nosotros como adultos, ¿no? No solamente por acciones tan violentas como la que pasó a principio de año, en este caso, sino en cuántas instituciones empleadoras, que nos parece totalmente lejanas a nosotras, se replican los mismos ritos que pasan en deportes como el rugby para habilitar o hacer esta transición, ¿no? Es decir, pienso en las iniciaciones. ¿Cuántas empresas hay o instituciones empleadoras donde también se producen estos mismos ritos, ¿no? Y que también están naturalizados porque justamente ellos ya lo han vivido, y como lo vivieron y lo sobrevivieron, se pueden volver a replicar. Dicho esto, me parece también interesante pensar cuál es el rol de los medios de comunicación en relación a todo esto, ¿no? En reforzar estos estereotipos, que entiendo lo que decían, que no son estereotipos que tengan que ver con un deporte específico, pero sí hay deportes que esto se ve más y se refuerza más, como puede ser el rugby o cualquier deporte de contacto, ¿no? ¿Qué semejanzas hay entre el rugby y, por ejemplo, el fútbol americano o el hockey sobre hielo, que son de alto impacto, de mucho choque, donde están habilitadas ciertas violencias en el juego en sí que después se transmiten en otros espacios sociales? Pero vuelvo un pasito para atrás para ir cerrando como la idea, pero me parecía importante también resaltar y recalcar, es como el rol de los medios de comunicación en todo esto. Nosotros hemos hecho estudios sobre las publicidades, cuando fueron el Mundial de Fútbol Masculino del 2018, o en el 2019, analizamos los medios de comunicación y cómo reportaban, porque justamente en las mismas hubo como 2 semanas donde coincidía la Copa América con el Mundial de Fútbol Femenino, y había muchas selecciones que participaban de los dos campeonatos, para entender qué pasa con los medios de comunicación y hoy cómo se valora, ¿no? Y algo que nos parece tan superado, sobre todo en la Argentina, por la lucha que ha estado en relación, por ejemplo, en el caso del fútbol, nos muestra que aún esto no llega. ¿En qué sentido nos muestra que todavía no llega? Porque el espacio de la mujer, cuando está ejerciendo deporte, es la sección de sociales, y el espacio del varón que está ejerciendo deporte es la sección de deporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para participar o tener habilitado también ese espacio de difusión, esa construcción de lo que realmente es legítimo como para ejercer o no? Y cuento solamente esta anécdota, pero por ejemplo me parecía muy interesante cuando fue justamente, como les contaba, el Mundial de Fútbol Femenino y la Copa América al mismo tiempo. En el caso de Italia, que no había clasificado bueno, había una Copa Europea en ese entonces, y que ellos no habían podido calificar, en las radios, en la televisión, se hablaba de la selección femenina, como el espacio que antes ocupaban los varones lo ocupaban las mujeres. ¿Pero por qué? No porque, es decir, obviamente porque se lo habían ganado, pero sobre todo porque los varones ya no estaban, ¿no? Entonces se produjo como ahí un corrimiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para llegar a tener esos espacios de exposición? Es que bueno, en este caso no es que se corrieron espontáneamente, sino que se corrieron porque no habían podido llegar a ser seleccionados. Pero me parece interesante la disputa que hay acá de poder. Es decir, todo espacio es una disputa de poder, y acá las mujeres o las identidades y otras comunidades lo que están haciendo de alguna manera es pidiendo todavía tener ese espacio, ¿no? Totalmente, súper interesante, Georgina, parte digamos, de la investigación, lo que ibas comentando. Mientras te escuchaba, recordaba que hace poco en una revista estaban, no sé, varios tenistas, y aparecía, porque como salen con modelos, ¿no? Digamos, toda la nota era sobre la pareja y sobre también, digamos, este tema de reforzar la cuestión de triunfador y como trofeo, que no me salía. Así que, digamos, vos también introducís el tema, digamos, de lo que produce y reproduce los medios de comunicación, que es, digamos, sumamente importante para que este análisis sea justamente más global. Ahora, Eduardo, ahí un poco, digamos, tanto con Eduardo y luego con Cayo, es meternos, digamos, ya en el corazón de lo que fue esta investigación que al principio les comentábamos, y con algunas perlitas o situaciones que son interesantes para compartir. Así que, Eduardo, todo tuyo. Perdón, bueno, como siempre empecé a hablar sin cámara y sin micrófono. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, Vir, por la presentación. Bueno, Juan y Georgina también por
por ese encuadre importante, y yo creo que hay algo que yo rescato y que es importante tomarlo, ¿no? Cuando estamos mirando el deporte, tenemos que entender que el deporte en sí mismo también está inserto en sociedades que les dan sentido, ¿no? Y estas sociedades que le dan sentido producen, digamos, o se producen estos procesos de institucionalización de acuerdo con los sentidos sociales imperantes, ¿no? Con las representaciones, como mencionaba Juan, con las creencias, los símbolos, ¿no? Y son producidas tanto como reproductoras de esos símbolos. Y en este sentido, creo que es importante pensar el deporte como un producto social, ¿no? Como una construcción social, y entenderlo desde ahí. Y eso nos permite, de alguna manera, incorporar no solo la perspectiva de género, sino la perspectiva de diversidad sexual. Y un poco lo que tratamos de hacer en este estudio, que aclaro, bueno, ahora cuando les muestro lo aclaro, en este estudio es empezar a darle números a una situación que sabemos, digamos, que existe, que viene siendo analizada, que viene siendo discutida, que viene siendo presentada. Y este es como un primer intento de dar algunas cifras, ¿sí? En este sentido, ahí no me pasa, ya. Simplemente hacer una aclaración, yo no voy a entrar en profundidad en algunos de los datos, simplemente voy a plantear dos ideas centrales. Esto es simplemente para hablar de la muestra, porque y esto es una aclaración metodológica, y es esta muestra, como claramente se explica en el informe, es una muestra no representativa. Es decir, esta es una encuesta que se hace en el evento de Tacleando la Homofobia 2019, realizado en diciembre, en el cual con la digamos, Nodos colabora con Ciervos Pampa para realizar esta investigación, que a Ciervos le interesaba empezar a hacer esta práctica, ¿sí? Entonces, en este sentido, esta es una muestra que habla específicamente solo y exclusivamente de las personas que participaron de este evento, ¿sí? Que fueron, no me acuerdo cuántas, más de 300, 400, no me acuerdo el número, probablemente Cayo nos pueda colaborar con eso, pero entrevistamos 190 personas y encontramos, digamos, en términos generales, que la mayor parte de la población que fue entrevistada corresponden a varones heterosexuales, ¿sí? Entre 22 y 34 años, es decir, jóvenes, la mayoría viviendo en Cava, y, bueno, ya mencioné la orientación sexual, ay, perdón. Y encontramos que la mayoría son jugadores o entrenadores heterosexuales, ¿no? Se definen a sí mismos como jugadores o entrenadores heterosexuales, y un porcentaje, 31%, jugadores o entrenadores LGBTIQ. Entonces, simplemente para tener en cuenta qué es esta muestra la que está hablando acá, ¿sí? Y hay algunas preguntas, pero a mí me interesa simplemente ir por esta, porque también no solo preguntamos diversidad sexual. Cuando preguntamos, hicimos una primera pregunta, que es si sufrís o sufriste acoso o discriminación en el rugby por tu orientación sexual o identidad de género. Mujeres LGBTIQ, digamos, en la muestra había solo 5, el resto son mujeres heterosexuales que empiezan a responder que también participaron en equipos de mujeres, donde había mujeres heterosexuales, bisexuales, lesbianas, etcétera, etcétera. Pero lo que se encuentra acá es que nos vamos sobre todo al sí, y es el 28% de las personas, digamos, de la muestra responden haber sido víctimas de discriminación por su orientación sexual, y el 25% por su identidad de género. ¿Sí? Lastimosamente, las proporciones de personas trans digamos, son muy bajas. Obviamente estas personas mencionan discriminación por identidad de género, pero no nos permite tener un número para poder, digamos, separar y caracterizar. No obstante, y esto no está, digamos, en esta gráfica, pero es importante entenderlo, al igual que sucede en otros ámbitos, como puede ser el ámbito laboral, como puede ser el ámbito de la violencia en el espacio público, etcétera, etcétera, lo que uno encuentra es que las poblaciones que referencian mayores niveles de discriminación siempre, digamos, por lo general son las personas trans, las personas queer, asexuales, de géneros no binarios, y de todas estas identidades menos visibilizadas, y como sucede también en la mayor parte
de investigaciones que se hacen al respecto, las personas que afirman menores niveles de discriminación por lo general son los gays, ¿no? Pero aquí tenemos que un 28% de las personas dice que haber habido discriminación por su orientación sexual y un 25% por su identidad de género. Pero resulta que después hicimos otra serie de preguntas, que es una práctica común que hacemos en muchas investigaciones, en las cuales le preguntamos, bueno, pero ¿te hicieron bromas? ¿Viste, te sentiste que fuiste tratado de manera desigual? Que violencia verbal, violencia física. Y aquí lo que empezamos a encontrar en esta primera columna, que las cifras están en verde, es que cuando le preguntamos si vivió estas bromas, trato desigual, violencia verbal y violencia física y exclusión de prácticas o juegos, estos porcentajes son mucho más amplios, y en especial todo lo que tiene que ver con las bromas y el trato desigual, que es todo lo que tiene que ver con lo que se conoce como la violencia psicológica, o en algunos casos también, dependiendo del enfoque teórico, de la violencia simbólica. Es decir, que hay unas formas de violencia, y esto es una pregunta que nos hacemos en términos generales con otras investigaciones, y es cuando pensamos en las nociones de acoso, de discriminación y de violencia, muchas veces las pensamos en términos de que acoso y violencia únicamente es la violencia física o la violencia verbal o la violencia sexual, ¿no? Que aquí no parecía en esta investigación. Y todo lo que tiene que ver, como mencionaba Juan, del vínculo, ¿no? De las relaciones, de cómo hacemos para trabajar e intervenir en las relaciones, es lo que tal vez aparece como no visibilizado como discriminación, ¿no? Es como que en esta institucionalización del sistema sexo-género, digamos, de nuestra sociedad, hay ciertas actitudes y formas hacia el otro, el insulto, el chiste, ¿no? Los cánticos, etcétera, etcétera, en los cuales estamos acostumbrados y no los visualizamos muchas veces como acoso y discriminación, ¿no? Y por otro lado, le hicimos preguntas a los entrenadores y varones heterosexuales si ellos habían visto, ¿no? Bromas o comentarios, violencia verbal, digamos estas mismas preguntas. Y lo que llama la atención es que para estas personas, varones heterosexuales cis, ¿no? Estamos hablando de personas cisgénero. Cuando miramos y comparamos, encontramos que el porcentaje disminuye, es decir, que hay como hay un menor reconocimiento de estos hechos de discriminación, ¿no? Entonces quedan varias preguntas. Por una parte, esta distancia entre la población LGBTIQ y mujeres heterosexuales, entre la percepción de acoso y la vivencia de este tipo de situaciones que se pueden clasificar como acoso y discriminación. Y por otra parte, está la visión de las personas heterosexuales, jugadores y varones, y entrenadores y varones heterosexuales, que tienen una percepción menor o reconocen en menor medida esta discriminación, ¿no? Entonces ahí nos queda esta pregunta de cómo percibimos, qué percibimos y qué se percibe como discriminatorio. Y se encuentran frases, ¿no? Encontrábamos frases como me han desafectado de equipos por ser de la comunidad LGBTIQ. En general, en deportes de grupo son habituales la descalificación de un jugador tratándolo de maricón cuando no se considera que es lo suficientemente valeroso o para que no se queje ante el dolor. Es decir, este tipo de cuestiones se siguen repitiendo y tal vez la gente dice, bueno, pero lo decimos porque se dice así, porque es el vínculo, porque es la relación, sin mirar qué es lo que hay detrás y, digamos, y lo que se reproduce cada vez que se utilizan este tipo de palabras. Otra persona decía, en clubes de rugby, acompañando a las infantiles, me han dicho de mujeres, me han dicho que las mujeres deben jugar hockey, no rugby. A las jugadoras de rugby nos tildan de tortas y machonas, ¿no? Es decir, como que si sos mujer, tenés que ser torta o machona porque el rugby, que es de contacto, no es un espacio, digamos, para mujeres. Y finalmente, bueno, las mujeres no taclean ni patean ni juegan como los hombres. Esa sería la mayor discriminación. No nos valoran a nivel administrativo tampoco. Hacen demasiada diferencia y lo sufrimos. Después, encontré también que hay digamos, si hay un 25, 28% de personas que dicen vivir discriminación, también hay todo un 70% de personas que dicen que no la vivieron, ¿sí? Y siempre dicen, siempre jugué y nunca sufrí discriminación. Sí burlas y bromas, pero ¿en qué equipo no las hay?
creo que no hay que distinguir tanto, sino jugar y participar. El rugby es inclusivo de por sí, nadie es menos que el de al lado, que es un poco esta representación de la que hablaba o que se escucha constantemente, ¿no? Que el rugby es un deporte de caballeros, que es un deporte, digamos, de respeto, donde todos somos compañeros, somos parte de un mismo equipo. Y bueno, vivencias al ser entrenador de rugby femenino, esto lo decía un entrenador de rugby femenino, son muy distintas a mis épocas de jugador. Las chicas viven mucho más libremente sus sentimientos y su sexualidad. En el equipo que entreno hay una pareja consolidada y todo el equipo la acepta perfectamente. Y en todos los equipos que enfrentamos hay situaciones similares. Muy distinto es el rugby masculino. Entonces, aquí también se ponen estas cuestiones, ¿no? Es la broma como es algo que hay, es algo inclusivo, así que no hay discriminación, pero sí, digamos, y en los equipos femeninos no hay, mientras tanto el rugby masculino sí se define como un lugar de mayor violencia. Y hay la segunda idea que quería plantear, y ya con esto cierro, cuando le preguntamos, bueno, si crees que la existencia de equipos de diversidad sexual es necesaria para promover el respeto en el deporte, o si ayuda a disminuir la discriminación hacia las personas LGBTIQA más en el rugby, o si ha hecho que más jugadores tengan más sensibilidad frente a las personas LGBTIQA, se nos olvidó el más ahí, lo que encontramos es que en términos generales las personas que estaban participando de esta actividad están totalmente de acuerdo, ¿no? También hay que tener en cuenta que son personas que están participando en una actividad que lo que busca es taclear la homofobia, ¿no? La LGBTIQ más fobia. Pero señalar sobre todo que el trabajo que está haciendo Ciervos Pampa y que están haciendo otros equipos, digamos, de rugby, es muy importante y es reconocido, por lo menos por las personas que fueron entrevistadas, como un trabajo que no solo transforma a las personas, sino al deporte en términos generales, ¿no? Alguien decía, hace 2 años nos tocó jugar contra Ciervos Pampa en el torneo empresarial en cancha de APTA, y la verdad que fue una experiencia muy agradable y positiva por el respeto mutuo que hubo tanto dentro de la cancha como fuera. Así que bueno, nada, eso era un poco las 2 ideas que quería plantear, que los datos lo que empiezan a mostrar es, hay una naturalización de las violencias, un 30% de personas que está asegurando que vivió situaciones de discriminación es un porcentaje importante. También tengamos en cuenta el espacio donde se hace la encuesta y por otro lado, la importancia del trabajo que vienen haciendo, que marcadamente, y es muy importante el trabajo que viene haciendo Ciervos Pampa, que ha sido obviamente el primer equipo de rugby LGBT en Latinoamérica. Así que bueno, muchísimas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Eduardo. Nada, súper interesante lo que nos compartías, esta cuestión de la naturalización, de la invisibilización, y acá ya le damos el pie para Acayo, en el cual, digamos, nos gustaría, digamos, también que compartan, no, digamos, por supuesto lo que hace Ciervos Pampas y también, digamos, este trabajo que es con el deporte y con una visión mucho más amplia en el deporte. Buenas tardes, Virginia, muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer y felicitar a Nodos por el excelente trabajo que realizó, el esfuerzo, el compromiso de ustedes en la realización del informe. En realidad, Nodos acompaña a Ciervos Pampas desde hace muchos años, así que para nosotros no hesitamos cuando pensamos en invitar a alguien que se sumara a esa primera investigación, que no fuera ustedes. Así que muchísimas gracias. También saludar al querido Juan Brands, que nos hemos conocido hace muy poco, pero ya hemos también podido construir lazos muy importantes porque Juan ya se ha transformado en un referente en ese debate. Así que muchas gracias, Juan. Y también a Georgina, que nos estamos conociendo hoy virtualmente, pero
conocemos el trabajo de Grow. Recién me mandaron un mensajito por WhatsApp diciendo, ¡ay, qué lindo que están las chicas de Grow! Son geniales, qué bueno. Así que un gusto. Bueno, y obviamente, Edu, muchas gracias por tu dedicación al informe y tratar de laburar de manera muy, muy concreta los números y transformarlos en conceptos. Bueno, más que afirmar cosas, nos quedan a mí y a Ciapos Pampas un montón de preguntas, ¿no? Nuevas consignas. Pensar cuáles son los próximos caminos, cuáles son los próximos pasos. Una investigación como esta, muestra no que nosotros teníamos razón en lo que decíamos o lo que planteábamos de Ciapos Pampas, sino que hay mucho trabajo por hacer. Y en especial, como siempre decimos en Ciervos, mostrar que el deporte no puede ser el privilegio de algunos, sino el derecho de todos, todas y todes. Finalmente, Ciapos Pampas se transformó en eso. Tiene la diversidad sexual como su referente, porque tiene también la diversidad sexual en su composición, sean de los asociados, sean de los jugadores, y sea de la bandera arcoíris que ponemos en cancha, pero ya entendimos que nuestra lucha desde la diversidad sexual es una lucha mucho más amplia. Juan contaba una experiencia que hemos tenido hace 10 días, una semana, en la urba, un debate sobre rugby y masculinidades. Fue la primera vez en la historia que una unión de rugby en Argentina decidió sentar y hablar sobre este tema. Hay mucho que problematizar para que, como decía Juan, de alguna manera no caigamos en el lugar de la inclusión. Cuando digo esto, es decir que, bueno, ya están los Ciapos Pampas, listo, ya tienen la banderita del arcoíris, ya están participando de un torneo, sea el empresarial, sea el top 12, y ya está. Nosotros lo que queremos en Ciapos Pampas y que buscamos en Ciapos Pampas es la transformación, es la posibilidad que hayan 450 Ciapos Pampas con otros nombres, con otras formas de organizarse, con autonomía, para que puedan garantizar un espacio seguro para personas del colectivo LGBTIQ+. Esa es la perspectiva que nosotros tenemos hoy en Ciapos Pampas. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es disputar sentidos, ocupar los espacios, resistir a la discriminación y la violencia y buscar construir otras identidades. Nosotros no somos masculinidades, nosotros en Ciapos Pampas somos putos. Y es desde ese lugar que nosotros nos paramos. Nosotros no somos la otredad, nosotros somos nosotros. Nosotros representamos a nosotros. Y por lo tanto, es algo que es la utopía, ¿no? Es lo que nos hace caminar, es lo que nos hace empujar en el scrum, es lo que nos hace resistir en el rack, es que nos hace taclear con vehemencia, es lo que nos hace organizar, es pensar justamente que los conceptos también están en disputa. Las miradas hacia nosotros también están en disputa, y la construcción de que lo somos nosotros también. Así que estos números muestran que nosotros necesitamos ampliar cada vez más el debate, sumar cada vez más personas, organizaciones, que hayan políticas públicas concretas pensadas hacia el colectivo LGBTIQ+. Que nosotros no seamos solamente las diversidades al final del nombre de una institución.
que nosotros tengamos representantes de nuestro colectivo decidiendo en la construcción de las políticas públicas, como las empresas que tratan de tener sus áreas de diversidad, pero concretamente ponen arcoíris en sus logos en la Semana del Orgullo. Bueno, nosotros no estamos buscando eso, nosotros vivenciamos ese orgullo y los colores de las banderas del arcoíris 24 horas por día, 7 veces por semana. Hace muy poco, lamentablemente, fue asesinado una persona en nuestro colectivo. Rápidamente trataron de justificar su muerte en razón de supuestamente ser una persona en situación de prostitución o trabajador sexual. Todo el tiempo hay un esfuerzo de justificar. Como por ejemplo, dicen a nosotros, y ahí me acuerdo lo que dijo Juan, ya para ir cerrando, lo que dijo Juan, en esta charla sobre, no sé si Juan te acordás, en esta charla sobre rugby y masculinidad, es un referente de la urba, pregunta, ¿pero por qué existe Cepos Pampas, sino que las personas LGBT estén o que participen en los clubes? ¿Cuál es la trampa de esta frase? La primera, nosotros no somos un club. Segunda trampa, como si nosotros no quisiéramos hacer parte de estos clubes, ¿no? Y nos preguntan al final, casi que nos preguntan al final, si nosotros no nos auto-excluyemos cuando construimos estos espacios. O sea, nos discriminan, nos invisibilizan, nos matan. Y después nos preguntan a nosotros por qué nosotros garantizamos espacios seguros para nosotros mismos. Bueno, nada, de nuevo, con todo lo que dije acá, no quise traer verdades absolutas, sino consignas para que nosotros sigamos pensando y sigamos construyendo un deporte y una sociedad para todos. Gracias. Perfecto, buenísimo, Cayo, súper interesante lo que traías. Quienes quieran hacer preguntas, está el chat habilitado, y en primera instancia me quedaba pensando, y lo que estuvo presente durante todo el encuentro, es esta cuestión de lo no habilitado, la clandestinidad, de alguna manera, lo que Georgina comentaba como los espacios paralelos que se forman, que venía justo con esta pregunta que hacían, Cayo, que comentabas en la urba de, digamos, ¿dónde está la necesidad de armar, digamos, esto, ¿no? Que me imagino, no sé, como la impotencia y tratar de mantener la compostura a la hora, digamos, de responder. Pero entonces está lo clandestino, lo paralelo, la invisibilización, el pedir permiso, que también, digamos, acá se hablaba. Y había una pregunta que ahí Georgina también en el chat dio la respuesta, pero que me parece interesante para abrirla para el grupo, porque estuvimos de alguna manera viendo algunas cosas de la historia, cuestiones del presente y pensar a futuro. Y cuando se habla, digamos, de futuro, ahí Fernanda traía, digamos, una pregunta en relación a los colegios, ¿no? Y a cómo se sigue dividiendo qué deporte es el que se promociona mucho más para las mujeres y cuáles son los que se siguen sosteniendo para los varones, y si algo se podía llegar, digamos, a cambiar en ese lugar. Entonces, cómo poder pensar, ¿no? en prácticas y en políticas en relación a adolescentes, jóvenes y la niñez. Quien quiera compartir. Arranco yo primero si quieren, que fui la que contesté ahí, y después
si alguien disidente o quieren sumar. Pero, a ver, a mí me parece sumamente interesante lo que traía Fernanda también. A ver, obviamente con el rugby tenemos, justamente rugby y hockey son dos temas que los cruzan, no solamente los cruza el género, sino también los cruza el nivel socioeconómico, ¿no? Sobre dónde están habilitados y dónde no están habilitados. Entonces, por eso iba como esta aclaración que pasaba ahí sobre, como para hacer una distinción, esto no es un tema de la escuela pública, porque en la escuela pública le pasan otras cosas, y a lo sumo juegan al fútbol o juegan al básquet, pero por el espacio físico donde se ejerce el deporte, ¿no? Entonces, esto como todavía no está. Y por otro lado, sí está este tema, digo, ¿cuánto nos falta todavía abordar a todos aquellos que son los que enseñan en los deportes? Sean profes o profes de educación física o en los clubes o lo que sea, para que tengan esta mirada inclusiva en relación a los mensajes que se transmiten. Les cuento brevemente una anécdota de mi hija de hace un par de años. Estaba en 3er grado, va a una escuela pública. El tema eran los arcos de fútbol. Estaban las chicas jugando los arcos de fútbol y los chicos querían correrlas para jugar a la pelota, ¿no? Entonces, y no se resolvía hasta que vino el profe y les dice a las chicas que se corran del arco de fútbol para que vayan a jugar a la soga, porque así los varones podían jugar. Y ellas decían que no, que por qué tenían que correrse ellas si ellas estaban antes, y que había charcos de agua en otros espacios que querían jugar en ese arco, en ese espacio, ¿no? Pero obviamente no podían pelear con el profe, así que se terminaron corriendo y se fueron al aula. Bueno, terrible, terminó en discusión en el aula los niños de 8 o 9 años sobre quién era el que tenía el derecho al espacio, las nenas escribiendo en el pizarrón abajo el machismo, los chicos enojadísimos y como mucha violencia de por qué ellas escribían eso en el pizarrón. Digo, esto que traía Caio, ¿no? Sobre estas violencias que se viven y hay alguien que las ve. Y los chicos no las veían qué estaba pasando con las nenas. Y el profe no lo vio tampoco, ¿no? Lo vio la maestra cuando llegó, de que algo había pasado para alterarlos tanto. Es decir, estaban alterados. Entonces digo, esto empieza desde muy pequeños en todos los espacios, estas disputas sobre quién tiene el derecho es decir, quién tiene el derecho a jugar y a cómo jugar, ¿no? Porque el que se está preguntando por qué no vas al club, ¿no? Porque, y pienso en Eduardo, los mensajes que nos mostraba, venía acá y jugaba y no mires nada más, lo que está haciendo es no mirando las violencias que se dicen, ¿no? No las escuchás, tenés que ponerte un filtro. Un adulto puede o no tener esa energía para poner esos filtros, pero ¿qué pasa con, digo, podría o no debería, no tiene por qué tener esa energía de poner esos filtros, pero ¿qué pasa con todos esos niños que también se transitan? ¿Qué les estamos enseñando, no? Le estamos enseñando al que lo dice, que lo puede decir, y al que no, y al que, digamos, el que se siente dolido, que se lo tiene que bancar. Entonces, no, me parece como fundamental trabajar desde las infancias con estos mensajes, pero no es por las infancias, porque seguimos pensando todavía en los adultos, que tenemos que cambiar la cabeza para que puedan transmitir los mensajes correctos. Totalmente. Sí, Juan. Coincido ahí con Georgina sobre la formación pedagógica, ¿no? Desde perspectiva de género de quienes están a cargo, o quienes comparten herramientas o espacios con niñes. Dos cuestiones cortitas. Ahí Fernanda preguntaba sobre el rugby y el campo educativo. Acá en La Plata, en plena indagación, yo encuentro en documentos, en fuentes, que todos los clubes que hay acá, ahora se agregaron 2 más, en Ensenada y en Berisso, pero de los 5 fueron a promocionar en la década del 80, del 90, su práctica y todo lo que eso conlleva, valores del sistema de creencias, por un circuito de colegios privados, a niños, convocando a niños, niños varones. Eso por un lado, digo para pensar las trayectorias hacia dentro del rugby, que no quiero simplificar, que no digo que hoy el rugby tenga que ver con lo que eran los 80s, los 90s, en mitad de los 2000, etcétera, pero sí es un dato que se promocionaba porque se necesitaban niños, en cierta forma, pero no cualquier niño, niños de determinadas escuelas. Y una cuestión más, que el clivaje étnico, racial, moral, de la negritud, digamos, o la construcción de la negritud hacia adentro del campo del rugby, también
es condicionante y determinante, mejor dicho, para generar esos diques entre lo que está por fuera y por dentro, o lo que está afuera y hacia adentro, en una dinámica grupal. Les formadores, o vamos a decirlo masculino, los formadores que yo he conocido y he charlado y he observado y he entrevistado, digamos, no han desnaturalizado, no han desarmado, no solo esa perspectiva de género de la que hablábamos tan dominante, o la noción de género o de masculinidad, tampoco han desarmado la cuestión de la negritud, que no es una categoría mía, es una categoría nativa. Negritud social. Sí, sí, sí. Sí, a ver, yo un poco en relación con esa pregunta retomo lo mismo, y es, digamos, aquí estamos hablando desde una perspectiva que tiene que ver con género y diversidad sexual. No obstante, digamos, el rugby está atravesado por muchos otros fenómenos, ¿no? Está el fenómeno de clase, donde uno encuentra que hay una división rugby, hockey femenino, fútbol, vóley, ¿no? O fútbol, básquet, que atraviesa un poco o que sectoriza como diferentes sectores sociales, ¿no? Y como en algún momento lo había planteado Mauricio, aunque no es Mauricio, digo, Juan, aunque no es exclusivo, digamos, sí explica de alguna manera, estamos hablando de una masculinidad hegemónica, no solo en términos de masculinidades blancas, sino clases altas, ¿no? Clases medias y altas, las que son las que institucionalizan, digamos, el rugby. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa en la escuela, no? ¿Qué pasa con la escuela que sigue reproduciendo estos esquemas? Yo voy a ir, digamos, en primer lugar a una anécdota. Hace unos años yo trabajaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y quise presentar un proyecto para eliminar las divisiones por género en los deportes, en las escuelas. Y los primeros que saltaron fueron los profesores de educación física y vinieron a matarme, a decirme que ellos les daba mucho miedo unificar porque estaba muy separado, que la profesora mujer va con las nenas, el profesor varón va con los nenes, para así evitar cualquier acusación de acoso sexual, ¿no? Entonces que ellos les daba mucho miedo a los padres y madres de familia, entonces por eso los varones no querían tomar nenas, ¿no? También estamos pensando que es una construcción heteronormativa la que hay detrás de eso, el deporte, ¿no? Y por otra parte, digamos, para contar esta experiencia, finalmente fue muy difícil porque los sindicatos de profesores de educación física fueron categóricos y dijeron que ellos no aceptaban esto. Y posteriormente, digamos, y la otra idea que quería plantear, y me voy a la pobre ESI, que la mencionamos tanto, pero la ESI es una ley que lo que busca de alguna manera es promover en la educación física con una perspectiva transversal estas cuestiones que tienen que ver con la construcción de nuevas masculinidades o más bien con repensar y redefinir nuestras relaciones de género desde la perspectiva de género. Y el problema tiene que ver que al ser transversal como que nadie se hace cargo, y los que menos se hacen cargo son las áreas de educación física, ¿sí? Porque entonces la gente dice, no, es un problema de la biología, y se lo tiran generalmente a biología. Seguimos biologizando la educación sexual integral. O es un problema de ciencias sociales, entonces lo llevamos al campo de las ciencias sociales. Y en realidad lo que hay que hacer, bueno, para mí, desde mi perspectiva, es seguir promoviendo que la ESI sea realmente utilizada y que sea transversal a la escuela, y que nada, los profesores y profesoras de educación física sigan participando de esos espacios. Eso sería como lo que yo veo. Perfecto. Cayo, no sé si querías ahí sumar algo. Sí, quisiera reforzar lo que dijo. La ley Micaela en el deporte, se me olvidaba. Sí. Espera, sí. Justamente voy a hablar de esto. Creo que la ESI y la ley Micaela son dos herramientas que existen. Lo que tenemos que hacer es disputar su implementación. Y creo que es un excelente camino para empezar a esa transformación. A mí, en lo personal, todavía me cuesta mucho ese concepto de masculinidades. Creo que hay ahí una lógica de clase en ese debate, pero eso dejo con Juan después a discutir, que entiende sobre esto mucho mejor que yo.
pero claramente hay una desconstrucción e incluso estereotipos, porque la manutención de un discurso de clase sobre rugby también puede ser un discurso fallido o un discurso excluyente, porque hay un montón de otras experiencias no hegemónicas, quizás no dominantes, pero que se están organizando en el deporte. Una cosa es que en la ciudad de Buenos Aires nosotros no tengamos un rugby popular, pero en todo el país hay cada vez más iniciativas populares del deporte. En términos incluso de popularidad, el rugby es el segundo deporte más popular del planeta. Entonces, creo que nosotros también tenemos que profundizar en nuestras investigaciones y en nuestros conocimientos para que nosotros no sigamos repitiendo el discurso del enemigo, digamos así. Perfecto, perfecto. Quiero leer, digamos, un mensaje que, bueno, venía cuando estaba, creo que, comentando Eduardo, dice: concuerdo con lo que dicen, pienso que en las escuelas, los clubes, sería importante transmitir el mensaje de que todas las niñas pueden jugar al deporte que sea, empezar a romper esos roles, estereotipos de género desde infancia, promoviendo más libres y de real equidad. Y acá, digamos, se dieron como algunas pistas, ¿no? Digamos, la cuestión de trabajar con quienes están adelante de estas cuestiones del deporte, que son, digamos, los profesores, las instituciones, pero también, digamos, por otro lado, con el ejemplo que estaba dando Eduardo, las resistencias a la hora, digamos, de tratar de cambiar estas cuestiones, y lo que muestra es que bienvenido sea que estemos visibilizando desde diferentes lugares, digamos, desde la acción concreta como Ciervos Pampa, desde la parte de la investigación, desde acciones, desde nuestro rol, quienes son madres, padres, digamos, o están en un rol educativo, pero que nos falta mucho. Ahora, Virginia, ¿se me digo, permitís? Perdón, porque tenía algo anotado acá que me olvidé decir. Gracias. Hay un debate muy interesante que se está instalando sobre los cupos de femeninos o de mujeres en las comisiones directivas de los clubes y los protocolos que se están generando también en los clubes, protocolos de género y diversidad, que también es un debate muy interesante que nosotros queremos, al menos desde Ciervos Pampas, estar acompañando de manera muy de cerca, porque creemos que son dos herramientas también muy interesantes en la promoción de esto, de un deporte para todos. Perdón. Sí, no, está buenísimo, digamos, sumarlo como información, y que seguramente frente, digamos, a cada propuesta o avance, sabemos que va a haber resistencias, pero de esto hace un par de años atrás no se hablaba, o era, digamos, como una cuestión hasta casi de nicho, y hoy, por suerte, digamos, eso no. Y ojalá es así, digamos, como más personas empiecen a replantearse estas cuestiones. Así que, bueno, nada, la verdad es que un placer poder haber participado, digamos, en este espacio. El informe, digamos, está disponible tanto en la página de Ciervos Pampa como en la de Nodos, y que nos ayude a seguir pensando, ¿no? Y a seguir actuando. Así que muchísimas gracias a quienes estuvieron hoy participando. Ah, perdón, había ahí una pregunta que lo estaba mirando. Quiero saber qué opinan sobre la inclusión de las personas trans y no binarias en el rugby. Es verdad, porque hubo todo un tema, digamos, este año, así que... ¿Me permitís? Claro, Cayo, es que, mira, yo te estaba mirando en mi ventanita a vos para que respondas. Perdón, déjame hacer algo porque tengo, perdón, acá. Tenía el WhatsApp prendido, perdón. Nosotros desde Ciervos, fue Sofi, ¿no? Sofi que hizo la pregunta. Sí. Nosotros desde Ciervos hicimos una carta abierta justamente hablando sobre el derecho de las personas trans
al deporte, ¿no? Yo creo que no hay ni siquiera debate más profundo sobre esto, es decir, hay que estar el derecho para que cualquier persona disfrute del deporte. ¿Eso puede generar una transformación enorme y necesita una transformación enorme en el deporte? Sí, porque el deporte sigue siendo uno de los pilares del binarismo simbólico. Entonces, romper con esto es un gran desafío, pero lo que nosotros dijimos es que si hay que generar 800 categorías en el deporte para que las personas trans no binarias estén en el deporte, que se haga. Porque mientras eso no exista, cuando digo un número así exagerado, es porque estamos tratando de encontrar cuáles son los criterios, si hay que tener criterios, cómo hacemos. Si el criterio, por ejemplo, es el peso, ¿no? Si el criterio es la altura. Hay todo un control de los cuerpos en la educación física que también ayudó a generar esos estigmas. Y le doy un ejemplo. ¿Cómo está instalado la discriminación? En Cebos Pampas, ya no está más jugando con nosotros, pero tuvimos la primera jugadora trans de rugby de la historia de Argentina, al menos conocida. Y ella justamente se va de Cebos Pampas porque, aunque Cebos Pampas sea un equipo LGBTIQ+, está conformado por la mayoría de varones gays o chicos que se identifican como varones gays. Y entonces ella, justamente respondiendo a esa lógica binaria, dijo, bueno, fue un equipo femenino. Ella va a un equipo femenino. Y estaba en su proceso de transición, todavía no tenía su DNI con su nombre autopercibido y con su género autopercibido, pero la ley argentina dice que no hay problema, que hay que cumplir igual la ley y hay que aceptar la identidad de género autopercibida. Bueno, resulta que la Unión de Rugby de Buenos Aires decidió que no. Entonces no aceptaron a ella como jugadora del equipo que ella fue. Bueno, resulta que en un determinado partido finalmente la pusieron para jugar, aunque ella no estuviera anotada y qué sé yo. Y bueno, justo hay en un rack, una compañera del otro equipo se lesiona, feo, y tiene que salir. Automáticamente la responsable por la lesión de la compañera fue la jugadora trans. La misma compañera que se lesionó decía, no fue Eleonor que me lesionó. Y 2 días después nosotros vimos una entrevista de la referente de la Unión de Rugby de Buenos Aires para el deporte femenino, diciendo que, contando el caso de la lesión, adjudicando a Beba, a Leonor, en la lesión, y diciendo que aunque existiera la ley de identidad de género, ella era un hombre. Bueno, esa es la disputa, ¿no? Ahí es donde está la pelea. Pero perdón que me haya extendido contando esa historia, pero me parece que es muy simbólica y que habla muy claro, ¿no? Cuando salió la resolución, o el debate, cuando se instaló el debate, la justificativa que nos daban era, no, pero los cuerpos, las hormonas y la fuerza, y porque si no, y las chicas cis, porque ni siquiera identifican como chicas cis, ¿no? Dicen, las chicas no es lo mismo. Más allá de criterios específicos, vuelvo, si son hormonales, si es físico, si es de contextura física, o el criterio que se va a establecer, la sensación que me da cuando yo escucho ese discurso es como si mañana iría a surgir un batallón de 400 trans que se iban a notar ya entrenadas, ya preparadas físicamente, ya que tuvieran conocimiento de la disciplina para anotarse en el torneo top 12 y ganar el torneo. Perdón la exageración en el ejemplo, pero ¿de qué estamos hablando?
Sí, pero suele ser, digamos, como el mismo argumento en diferentes cuestiones, ¿no? O sea que es un patrón que se repite. Georgina, ¿querías comentar algo? Muy chiquito, pero es que solamente decir, cuando estamos haciendo la parte histórica, ¿no? Este discurso, este temor a que, porque el temor es que varones se disfracen de mujeres, vamos a decirlo bien a lo bruto, que varones se disfracen de mujeres para tener como digamos, el escenario que no tienen siendo varones. Ese es el temor, por lo menos en los Juegos Olímpicos, que estuvo todo desde que empezó en el 48, por lo menos, ¿no? Entonces, esta necesidad de demostrar que las mujeres que juegan son femeninas y que son mujeres. No se demuestra a los varones, no hay, así como hay análisis sobre el género de las mujeres, no existen en relación a los varones. A los varones no se les hace una prueba hormonal o física, o se los ha hecho transitar desnudos adelante de doctores para demostrar su masculinidad, su virilidad, ¿no? Es decir, simplemente esto sucede con los cuerpos de las mujeres porque el temor es este, ¿no? Que está bien ejemplificado en el caso que Cayo estaba diciendo. Es decir, este temor que la fuerza de esta mujer trans va a hacer que alguien se lastime. Y me parece clave, que creo que es la discusión que no está todavía presente o no con la fuerza necesaria, de dejar de pensar los deportes de manera binaria, dejar de pensar que todos los cuerpos de varones son iguales, y como son iguales son los que, es decir, que las mujeres no podemos acceder a jugar con ellos en cualquier tipo de deporte, ¿no? Porque no tenemos no tenemos la altura, no tenemos la fuerza, no tenemos la velocidad, ¿no? Pero hay una idea también ahí muy hegemónica de cuál es el cuerpo del varón, y como si todos fueran los cuerpos exactamente iguales y habilitados, ¿no? Pero creo que la clave, ojalá que en el futuro no sea pensar una tercera categoría de mujeres, varones y otros, sino que sea mixto, es decir, que sea todo mixto, ¿no? Donde esté esta representación. Y ahora también este año hubo mucho debate en relación al fútbol, porque en Japón hubo una futbolista mujer que la dejaron pasar a la selección masculina, que empezó a jugar en la selección masculina, y hubo caso, ahora no me recuerdo si fue en Polonia, donde hubo la primera mujer también. Polonia no debe ser porque está para atrás en temas de derechos de género, pero ya me voy a acordar en qué país fue, la primera mujer que pasó a formar parte de una liga masculina. ¿Pero por qué? Porque no existe una liga femenina, porque no está ese espacio, ¿no? Pero digo, bueno, que esto sea una práctica que no sea excepcional, que no sea unos pocos, y donde, como decía Cayo, que aparte eso también hay que tener en cuenta, si esto pasa en la Argentina, donde hay una ley de identidad de género, imagínense en los países donde ni siquiera hay legislación. Entonces, aún en la Argentina, si pudieran participar, si estás pensando en un campeonato internacional, no podrían participar. No estarían protegidos. Es decir, como que ahí hay un problema internacional un debate internacional todavía no subsanado, y que va a tardar un montón en llegar, en función de, bueno, qué derecho tienen y dónde participar. Sí, totalmente. Y es esto, empiezan a salir, digamos, estos casos que son los que generan estos debates, y siempre sobre lo mismo, ¿no? Digamos, el dejar de ser, digamos, esa excepción, esa clandestinidad, eso que tiene que ir paralelo para empezar a formar parte de un espacio legítimo y que esté legitimado. Así que muchísimas gracias. Perdón que nos excedimos unos minutitos, pero vieron que siempre, a veces en las charlas de café o en los últimos minutos surgen mucha riqueza de info, de ejemplos, y que también nos ayudan, digamos, como a bajar y materializar, porque, digamos, hay que ponerle, digamos, cara a esos números que también nos estuvieron compartiendo. Así que muchísimas gracias por estar presente, y buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Gracias.